Las persianas bajas de la estación 11 del tren Sarmiento son una de las postales del paro general de la CGT. Solo en esta línea, 300.000 pasajeros se quedaron sin servicios. En Constitución, el panorama era similar en las primeras horas de este jueves. Los colectivos funcionaron con normalidad y hubo algunas demoras en los servicios. Ataque a la República. El gobierno nacional reaccionó frente al paro con anuncios en las estaciones de trenes denunciando un ataque a la República. Es el tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei, al que se le sumó la marcha de hacer frente al Congreso para apoyar a los jubilados. Desde la CGT aseguran que la protesta tiene un alto acatamiento pese a que la UTA no adhirió a la medida. Algunas estimaciones privadas sostienen que el paro tendrá un costo de 200.000 millones de pesos para la economía nacional. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. De norte a sur, la medida de fuerza rige en todo el país y, al igual que en el AMBA, los colectivos funcionan con normalidad, aunque con pocos pasajeros en los grandes centros urbanos. En Bahía Blanca hubo ataques a algunos choferes y desde esta mañana declararon el paro por las agresiones. En todo el país funcionan las dependencias públicas como el PAMI y la ANSES, pero con restricciones por falta de personal. No funcionan los bancos, el correo y hay demoras en los pasos fronterizos porque la protesta también afecta a la aduana. El comercio tiene acatamiento dispar en todo el país. Una pausa para negociar. El presidente Donald Trump decidió suspender por 90 días la aplicación de los nuevos aranceles recíprocos a decenas de países que había generado una guerra comercial y la caída de los mercados bursátiles en casi todo el mundo. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó la medida y anunció que la semana que viene viajará a Buenos Aires para reunirse con el presidente Javier Milei. Encuentro en Roma. El Vaticano publicó este jueves una foto tomada durante la visita del rey Juan Carlos III al Papa Francisco en su residencia de Santa Marta. En la imagen se puede ver a la pareja real de pie saludando al sumo pontífice que permanece sentado en su silla de ruedas. Es la segunda vez en una semana en que la Santa Sede publica actividades del Papa desde que fue dado de alta tras estar internado 38 días en el Instituto Gemelli de Roma. Dolor en el mundo del arte porque a los 91 años falleció Luis Felipe Noé, el artista plástico que con sus formas de crear armó una nueva corriente en cuanto a lo que pintura respecta. Asumir el caos en la vida y en el arte era uno de sus lemas que los reflejaba en sus obras. Duelo de ídolos. El Vélez de Guillermo Barros Esqueloto derrotó 4-0 a Olimpia de Paraguay, que era dirigido hasta anoche por su amigo Martín Palermo. El ex goleador de Boca dejó su cargo tras la derrota de un equipo en el que juega Darío Benedetto, que ayer se fue del campo de juego insultado por los hinchas. Era la primera vez que los ex compañeros ceneices se enfrentaban como entrenadores y es el segundo triunfo del equipo de Liniers en la fase de grupos de la Libertadores. Tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei. Desde la CGT hablan de alto acatamiento y desde la Casa Rosada definieron la medida de fuerza como un ataque a la República. La tonalidad del paro estuvo dada por el funcionamiento de los colectivos urbanos e interurbanos que operaron con normalidad, aunque no para los usuarios. Por la falta de trenes y subtes, durante las horas pico de la mañana hubo colas importantes de pasajeros que no tuvieron más opción que recurrir a los colectivos. Muchos de los que no pudieron o no quisieron adherir al paro tuvieron que adecuar sus rutinas para poder movilizarse. ¿Le costó venir hasta acá por el paro? No, viajé bien. ¿Viajaste en colectivo normal? Sí, normal. Yo estoy en contra del paro. ¿Estás en contra? Sí, estoy en contra.
porque, bueno, perjudica a los trabajadores. ¿Tardó mucho en venir hasta aquí, hasta 11? ¿De dónde viene? Desde Verazategui. ¿Y pudo venirlo más bien? No, muy en colectivo, pero sí tardé. ¿Está a favor o en contra de la medida? Contra. González Catán, ¿tardaste mucho? ¿Tuviste que levantarte antes para venir? Sí, un poco antes, sí, se complica, porque yo en general uso subte. ¿Y el paro te afecta? Sí, afecta y complica. ¿Está a favor o en contra de la medida del paro general? Y en contra, porque todo el mundo quiere trabajar, porque hay necesidad, creo, para todos, así que porque no se justifica, ¿no? Para hacer el paro, porque si no trabaja uno, hay necesidades. El escenario de Constitución no fue muy distinto al de 11. La postal habitual de las primeras horas del día muestra a miles de pasajeros que arriban a la ciudad de Buenos Aires y que combinan el tren con colectivos o el subte. Pero hoy, las estaciones de tren vacías y en las zonas de transbordo se notó la poca concurrencia de gente. Me acabé de enterar cuando llegué acá, así que no tengo ni idea qué es lo que está pasando y por qué el motivo, nada. ¿Hacia dónde va? A Temperley. ¿Por trabajo o a descansar? Sí, voy a trabajar. Trabajo. ¿Desde dónde viene? De Banfield. Suele venir en tren, pero en esta ocasión por el paro... El colectivo, de Lanús. ¿Cómo venía el colectivo? No, ¿Muy lleno? normal. Sí, dentro de todo viene normal. ¿Y su opinión sobre el paro? Y lo de siempre, ¿viste? Perjudicado a los trabajadores. A Cabildo. Trabaja, ¿no? Obviamente. Sí, hay que trabajar, si no, no se sale adelante. Si no se tomaba el colectivo, se tomaba el subte por lo general. Buscaba la forma de viajar. Sí, está bien, pero está mal. Hay que buscar otra forma. Puede ser el trabajador el que tiene la culpa. Estoy de acuerdo con el paro, así que lo voy a sostener. ¿Y para la noche cómo va a ser también? ¿La misma movida? Y sí, al mediodía termino de estudiar, vuelvo y ya después me quedo en casa porque voy a parar. Y donde trabajamos, que es el subte, la generalidad de los trabajadores paran. Las estaciones de trenes amanecieron cerradas. En 11 ni siquiera levantaron la cortina metálica. Y muchos comercios de la zona también estuvieron cerrados. Y en la estación de Constitución, que forma parte del mayor centro de transbordo de transporte público del país, también estuvo cerrada. Tanto los maquinistas de la Fraternidad como el personal de la Unión Ferroviaria se sumaron a la medida de fuerza. Pero el funcionamiento de los colectivos, que le dio movimiento a este paro, volvió a provocar el reproche de los representantes sindicales del tren. Primero, este paro no es un paro de la CGT, es un paro que le arrancamos a la CGT y que muchos no querían hacer. Y el único que se animó a decir yo no lo hago fue Fernández. Roberto Fernández de la UTA. Que a nosotros, de la UTA, que utilizando una mentira, diciendo que la conciliación obligatoria no le permitía, eso es mentira, todo el mundo lo sabe. Pero la verdad que nos vino bien que él saliera a trabajar, porque la realidad de un paro se ve. Ahí la gente tiene posibilidad de llegar a su trabajo porque hay colectivos por todos lados. La estación totalmente vacía, los colectivos están yendo vacíos. Es decir, ahora que este impresentable de Roberto Fernández, y te lo digo impresentable porque no quiero ser guarango, este impresentable haya sacado los colectivos, viene bien porque vamos a poder medir realmente si estamos tan equivocados o no. La medida de fuerza se siente fuerte en el sector aéreo. Aerolíneas Argentinas canceló 258 vuelos, afectando a más de 20.000 pasajeros. La TAM suspendió y reprogramó toda su actividad, que fue afectada por la adhesión del personal de Intercargo. Por su lado, Flybondi trasladó todos los vuelos al aeropuerto de Ezeiza, donde cuenta con su propio servicio de rampa. JetSmart también opera desde Ezeiza, aunque solo con vuelos internacionales. Más temprano habló Pablo Viró, secretario general de APLA, y aseguró que la adhesión del sector es del 100%. APLA, el gremio, los pilotos afiliados, pertenecemos a la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte y pertenecemos también a la Confederación General del Trabajo, la CGT, que son dos organizaciones de tercer grado que nosotros participamos y han determinado con sus cuerpos orgánicos la disposición de un paro general de actividades. Nosotros somos integrantes, somos orgánicos, acatamos y bueno, cuando acatamos hay un nivel de adhesión al paro histórico del 100%. Básicamente hoy no hay aviones porque lo dispuso la CGT y bueno, en nuestro sector digamos la adhesión es muy alta y los gremios aeronáuticos hemos trabajado mucho en la unidad para que cuando se garantizan las operaciones
estén garantizadas, y cuando se garantiza que no hay, por medida de protesta, también sea así, ¿no? El gobierno no ahorró adjetivos para cuestionar al paro general. Desde la Casa Rosada lo definieron como un ataque a la República. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos. Este video fue difundido por el vocero Manuel Adorni. Ayer el gobierno volvió a recurrir a este recurso para difundir en las estaciones de trenes sus críticas a las protestas. Hace un mes lo habían utilizado los altoparlantes y las pantallas en el contexto de una marcha de los jubilados. La invitación a denunciar a los sindicatos también fue realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional. En este mensaje distribuido en las redes sociales, el ministerio que conduce Patricia Bullrich afirma que la casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. El paro se notó con fuerza en el sector financiero. No hubo bancos ni tampoco operó la bolsa. Tampoco hubo actividad en las universidades nacionales de todo el país. El transporte de cargas en camión o barco también estuvo paralizado y no hubo servicio de correos ni en empresas privadas ni en la estatal. La Administración Pública Nacional también sintió la parálisis por la adhesión de UPCN y de ATE, aunque desde el Ministerio de Capital Humano informaron que las oficinas de la ANSES de todo el país permanecerían abiertas para atender al público. La falta de adhesión de la UTA al paro fue la nota sindical de la jornada. Al margen de esa pulseada, ¿cómo evalúa la CGT el impacto de la medida de fuerza? Alan Zurita está en la sede de la Central Obrera en la calle Azopardo. Alan, te escuchamos. Damián, muy buen mediodía, sede de la CGT Azopardo al 800 y a la expectativa de lo que va a ser la conferencia de prensa a las 16 horas, en donde se va a dar a conocer el nivel de adhesión. Desde aquí dicen que es muy alto, no se animan a dar una cifra, pero creen que el movimiento obrero, los trabajadores, los que caminan a pie en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, la adhesión al paro fue grande, con lo cual se va a dar a conocer esa cifra a partir de las 16 horas. Nosotros transitamos la capital federal en algunos tramos y pudimos observar una jornada que parecía de feriado, si bien había movimiento, pero muy pocas personas haciendo filas, usuarios de colectivos esperando las unidades y también en el interior de las mismas, con lo cual desde ese punto de vista se puede decir que hubo acatamiento en algunos sectores, otros prefirieron movilizarse en automóvil, otros sí utilizaron los colectivos, pero bueno, para dar más precisión al respecto, vamos a esperar a ver qué es lo que dice el triunviro de la CGT y por supuesto a ver qué es lo que dice DAE respecto de lo que anunció ayer también, paréntesis, que no va a renovar su cargo como miembro del triunvirato de la Confederación General del Trabajo. 16 horas, conferencia de prensa de la CGT para dar a conocer el nivel de adhesión en esta jornada de paro general de 24 horas. Muchísimas gracias, Alan. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a la conferencia de prensa de la CGT. Y por el paro, el gobierno de la ciudad tuvo que adecuar el cronograma de servicios públicos. Aunque, de hecho, esta noche no hubo recolección de residuos, iba a recuperarse recién mañana este servicio. Las escuelas permanecen abiertas en la ciudad de Buenos Aires, pese a que los sindicatos del sector anunciaron que se plegaron a esta medida. En el sector de la salud funcionan con normalidad las guardias y los servicios de internación de los hospitales públicos, además el servicio de emergencia del SAME y también las postas extrahospitalarias de vacunación. Y hablando de vacunación, los turnos que fueron otorgados para atención y también vacunación en los hospitales, en los CESACs y en los centros de mediana complejidad, en los CEMAR, fueron reprogramados. También se reprogramarán los turnos asignados para la gestión del certificado único de discapacidad.
Y aunque el Sindicato de Empleados de Comercio se sumó al paro, el acatamiento en ese sector de la economía es bastante dispar. En muchas zonas de la ciudad prácticamente no se sintió la medida de fuerza. ¿Cómo afectó el paro a los comercios de Once, que es una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad? Nos lo va a contar Bruno Guizo, que está en la zona. Bruno, contanos cómo está la situación en este momento. También aquí en la zona de Once el impacto no ha tenido tanta contundencia en lo que respecta a los comercios. De hecho, la gran mayoría ha decidido abrir. Sí, por supuesto, a algunos empleados les ha costado llegar, sobre todo aquellos que han tenido que venir y reajustar de alguna manera sus horarios. Pero bueno, por suerte el colectivo pudo también ayudarlos para llegar. Dialogamos con algunos de ellos y nos comentaron cuáles eran sus sensaciones de abrir y de las ventas en un día de paro. Los escuchamos. Es difícil, más que nada nosotros trabajamos con revendedores que trabajan en el subte, en el tren, en colectivo, y hoy la verdad que es muy difícil. ¿Tienen pensado cumplir el horario habitual de apertura y cierre de la librería? No. Nosotros estamos a las 18 horas, hoy creo que 12 a la 1 ya cerramos. ¿Y lo sentís en la gente que viene en general? O sea, ¿hay menos ventas? Sí. Ya desde ayer nos estaban diciendo que ya no iban a venir hoy, que iba a estar complicado para venir y para volver. Así que decidieron no venir y bueno, nosotros abrimos más que nada también porque trabajamos con la aplicación de internet, entonces tenemos que preparar los pedidos para mañana para que no sea tan difícil mañana, ¿no? Estamos en situación de hay que laburar, no queda otra. Estamos en esa situación. ¿Complicó para venir y para abrir? Las chicas llegaron, o sea, teníamos un horario abierto y les dije que no se desesperaran por llegar, pero que trataran de llegar. Y yo vengo desde el oeste en moto, así que más o menos manejé el horario en autopista, había poca gente. ¿No te afectó el transporte en general? No, la verdad que no. Respecto al horario, ¿van a mantener su horario habitual de apertura y cierre? La verdad que lo tendríamos que mantener, pero bueno, vamos a ver cómo va el día, vamos a ver cómo si está así de tranquilo y bueno, no hay ventas, no las voy a dejar a las chicas hasta tan tarde tampoco. El Papa Francisco recibió en una audiencia privada al rey Carlos III y a la reina Camila, que están de visita oficial en Italia. Esta es la imagen que difundió el Vaticano, en la que se puede ver a Francisco sin las cánulas de oxígeno por primera vez después de la internación por la neumonía bilateral. Desde la Santa Sede comunicaron que el Papa expresó sus mejores deseos por el aniversario de bodas de la pareja real y les deseó además una pronta recuperación a Carlos III, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer desde el año pasado. Por su parte, desde el Palacio de Buckingham aseguraron que la realeza estaba contenta de que el Papa haya podido recibirlos personalmente. Y hoy es el último día de su visita a Italia. De hecho, el rey Carlos III participó en Roma de un encuentro con científicos donde abordó temas relacionados con la biodiversidad, el cambio climático y la salud humana. Más tarde también visitó la Basílica de San Vitale en la ciudad de Rávena, donde observó mosaicos paleocristianos y conversó con artesanos locales. Ayer, Carlos III se dirigió al Parlamento italiano y se convirtió en el primer monarca británico en hacerlo. Ahí destacó los lazos que unen a ambos pueblos. Our ties go back over 2 millennia to those ancient Roman visitors who arrived on our windswept shores. It was the Romans who gave Britons the idea of putting a king's head on coins. So I'm especially grateful to them. And we have benefited hugely from your influence. So we are two peoples and two nations whose stories are deeply intertwined, including, of course, with that of our European continent. We are both, after all, European countries. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su país podría reconocer al Estado palestino en junio de este año.
La ministra de Relaciones Exteriores de Palestina calificó la medida como un paso en la dirección correcta, pero por su parte el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó la solución, de hecho, la solución de los dos estados, pero para Macron esta acción favorecería también el reconocimiento de Israel por parte de otros países de la región, como Irán, que le niegan el derecho a existir. A los 91 años murió el artista plástico Luis Felipe Noé Nieves. Así es, falleció a los 91 años, como bien dijiste. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la fundación que él creó y fundó en el 2019 y que también predecía. Y escribieron: con profundo pesar, desde la Fundación informamos el fallecimiento de Luis Felipe Noé, artista fundamental cuya obra y pensamiento transformaron de manera profunda el arte argentino y latinoamericano. Su legado perdura en cada hora, en cada palabra, en cada gesto que invitó a pensar y crear. En los años 60 él comenzó a cuestionarse la pintura tradicional y buscaba una forma de demostrar el caos a través de su arte, con lo que creó una nueva ola que se llamó Nueva Figuración, que consistía, según él mismo explicó en algunas entrevistas, en la visión quebrada, el cuadro dividido y finalmente el caos. Y nuevamente la palabra caos, porque uno de sus lemas era asumir el caos en la vida y en el arte. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en París y finalmente en los años 70, cuando regresó a la Argentina, decidió dejar la pintura porque decía que los materiales planos ya no le alcanzaban para poder mostrar este caos que él pretendía mostrar y empezó a dedicarse a la escultura. También realizó clases, enseñaba y comenzó a escribir ensayos. En alguna oportunidad habló de la importancia del arte para todos. Creo en la posible democratización del arte, a que la gente más normalmente vaya desarrollando esa posibilidad, que no es un lujo, sino una dimensión de la humanidad. Porque como yo creo que el mundo es muy complejo, el arte es una manera de defenderse y entenderse con esa complejidad. El otro y el nosotros va unido, y que el nosotros está en el alma humana, es realmente, porque el mundo entero está en nosotros. ¿Y qué es el arte sino reflejo de eso? Y por eso uno lee algo o ve algo y uno se comunica, porque hay una referencia de tuya ya en esto, que se te hace espejo. Y ese es el aire que respiramos, en una palabra. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos va a venir a la Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei. Lo confirmó hoy en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y luego de que Donald Trump suspendiera por 90 días los aumentos de los aranceles internacionales. De este tema y otros hablaremos después de la pausa. Ya venimos. La decisión de Donald Trump de suspender por 90 días el aumento generalizado de los aranceles calmó temporariamente a los mercados, pero por la escalada comercial con China todavía provoca incertidumbre en los gobiernos del mundo y también en los inversores. La suba de los aranceles para las principales economías del mundo debía comenzar a regir ayer, pero ante el derrumbe de los mercados, el presidente de los Estados Unidos anunció una pausa de 90 días de su plan para el comercio global. A los 75 países que le solicitaron iniciar negociaciones, les rebajó transitoriamente los aranceles al 10%, pero para los productos chinos los elevó aún más, del 104 al 125%. But we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. You know, it's one of those things they don't know how quite. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well, and they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. Y después de esta nueva suba de aranceles, China reaccionó con la imposición de una tarifa del 84% para los productos estadounidenses.
Además, va a limitar la importación de productos provenientes de Estados Unidos. Esta medida va a recaer en diferentes rubros, como por ejemplo el cinematográfico. Al mismo tiempo, el portavoz del Ministerio de Exteriores admitió que el gigante asiático busca alianzas con la Unión Europea y con los 10 estados que forman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En línea con las medidas de Trump, la Unión Europea también suspendió por 90 días los aranceles a los productos provenientes de los Estados Unidos. Lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La funcionaria dijo que desde el organismo quieren darle una oportunidad a las negociaciones. Y durante la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizó en Honduras, hubo fuertes cuestionamientos de los presidentes a la política arancelaria anunciada por los Estados Unidos. La cumbre, que se desarrolla bajo el lema de la búsqueda de un bienestar económico de América Latina y el Caribe, incluyó reclamos para una mayor integración entre las naciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió además en su rechazo al bloqueo comercial y a las sanciones que impuso el gobierno de Trump contra Cuba y Venezuela. Los gobiernos de Argentina y Paraguay cuestionaron el documento final. Y los mercados reaccionaron con números positivos a la suspensión de aranceles de Estados Unidos. Los activos argentinos rebotaron y escalaron hasta un 15%, mientras que los bonos en dólares tuvieron alzas de hasta 7,3%. El Merval subió 9,8%, mientras que el riesgo país registró una fuerte caída y en este momento está en torno a los 889 puntos. Y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó su visita al país. El funcionario va a llegar el próximo 14 de abril y va a mantener una reunión con el presidente Javier Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia fue confirmada a través de un comunicado de la Casa Blanca, donde dice que el funcionario también va a mantener reuniones con líderes del sector privado. La visita se da en medio de la recta final para el cierre del acuerdo con el FMI por el préstamo de $20.000 millones de dólares. La guerra de los aranceles suma señales negativas a las exportaciones de carne vacuna argentina que ya venían en caída. En el primer bimestre de 2025, las ventas del sector al exterior cayeron un 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y la situación, de hecho, podría agravarse. Hablamos con Gonzalo Álvarez Maldonado, representante de Coninagro en la Mesa Nacional de la Carne, sobre cómo puede incidir esta crisis del comercio global en el sector. Por ejemplo, Argentina con Estados Unidos teníamos una cuota de bonificada de 20.000 toneladas de carne magra, que fundamentalmente era usada para mezclar con la carne, digamos, saturada de grasa que utilizan los estadounidenses para las hamburguesas, y también de carne premium, de cortes premium, que realmente Estados Unidos, por más que es uno de los principales exportadores de carne bovina, necesita importar para el consumo interno de ese país. Al haber este movimiento económico que nos está golpeando no solo la Argentina, sino todo el mundo, ese arancel cero que teníamos de las 20.000 toneladas pasa al 10%. Es decir, que nos vemos perjudicados en lo que es las exportaciones. Sabemos que Argentina está tratando de negociar, bueno, no solo los recursos de un préstamo que el día viernes podría tener señales de algún tipo de, digamos, aprobación del mismo, pero también es muy importante la cuestión del arancel. La industria mejoró 6,6% en el primer bimestre si se compara con el mismo periodo del año pasado, pero todavía se encuentra 0,7% por debajo del nivel de diciembre de 2024. Según la medición del INDEC, el índice de producción industrial repuntó un 0,5% durante el mes de febrero. El principal impulso lo aportó la fabricación de maquinaria y equipos, en especial para el sector agropecuario. Por otro lado, las caídas más importantes se vieron en las industrias metales básicas, que en el año retrocedieron
10,5%, otros productos de metal que se hundieron 11,4% y los productos de minerales no metálicos que bajaron 6,1%. La construcción tuvo un aumento del 3,7% en febrero comparado con febrero del año pasado. Según el INDEC, el sector registró una suba del 2% respecto de enero de este año y así se interrumpió una secuencia de 15 meses consecutivos de caída. El INDEC también señaló que durante el mes anterior a esta recuperación, en enero de este año, todavía se mantenía abajo el nivel de empleo registrado en el sector. Comparado con un año atrás, hubo una caída de 4,8% de los puestos de trabajo. Y Mercado Libre anunció que invertirá este año 2.600 millones de dólares en la Argentina, tanto en bienes de capital como para gastos operativos. En busca de expandir el negocio y la logística, van a sumar 2.000 empleos en su plantilla. Así lo anunció el presidente Juan Martín de la Serna durante un evento del sector PYME que la compañía fundada por Marcos Galperín realizó en Costa Salguero. Y el volcán Kilauea en Hawái sigue con su fuerte actividad. Esta vez entró en su 17º episodio eruptivo desde el pasado 23 de diciembre. Esta nueva fase comenzó a principios de esta semana con fuentes de lava de hasta 9 metros de altura, aunque en fases anteriores alcanzaron los 305 metros de altura. La erupción mantiene la lava confinada dentro del cráter del volcán sin representar hasta el momento una amenaza para las zonas residenciales, según aseguraron las autoridades locales que mantienen el monitoreo constante del volcán. Y cientos de incendios forestales arrasaron con varias zonas de Escocia e Irlanda del Norte desde la semana pasada. Impulsados por el clima seco y cálido, tan solo en Irlanda del Norte se registraron 204 incendios en lo que va de la semana y las autoridades aseguran que la mayoría fueron iniciados deliberadamente. Por esta razón, un hombre fue arrestado bajo sospecha de provocar uno de los focos de incendios. Las montañas Mourne, en el área protegida, se encuentran entre las más afectadas, con más de 50 bomberos trabajando todavía en el control de focos después de las evacuaciones en la zona. Mientras que en Escocia, los incendios golpearon la isla de Bute, donde los servicios de emergencia enfrentan cerca de 90 focos activos. Autoridades de Defensa Civil de España organizaron un simulacro por inundación a gran escala en el sureste de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, una de las regiones que resultó muy golpeada el año pasado por un fuerte temporal. El operativo incluye la activación de un sistema que envía una fuerte alarma a los teléfonos celulares de la zona. Además, el ejercicio recrea lluvias intensas con múltiples incidencias simuladas como rescates, evacuaciones y emergencias en la represa local. Las autoridades aseguraron que este operativo no es para alarmar a nadie, sino para entrenar a la población entre eventos climáticos catastróficos. Y el radioteatro se reinventa, Nieves, se estrena Dial en Spotify. Así es, bueno, Damián, en épocas donde parece que no podemos dejar la pantalla ni un segundo, donde la música ya no se escucha, se mira, la gente de Cuarzo decidió volver a las raíces y estrenan con el protagónico de Maite Lanata, y la estamos viendo. Van a estrenar Dial, a partir de hoy son 6 capítulos, se van a ir subiendo todas las semanas en Spotify, y es una ficción en formato audio, sin imágenes, lo que antes se conocía como radioteatro. Es un thriller donde Maite interpreta a una joven de nombre Carolina que llama a un electricista y ahí empiezan a ocurrir muchas cosas referentes al pasado. También tocan temas como las sectas, la desaparición de personas, etc. Pero vamos a escuchar un fragmento a ver si te atrapa. Un llamado extraño en plena madrugada. No sé quién habla. Electricista Lombardi.
Es por un trabajo. No, señora. El negocio abre a las 9. Llame más tarde. $3.000 en efectivo. ¿Y dónde es? Santos Lugares. Y para los que quieran saber cómo se hacía un radioteatro de los de antes, Nieves, hay una oportunidad para hacerlo en el Palacio Libertad. Así es, porque acá estamos escuchando en realidad un radioteatro moderno con efectos especiales, hecho con computadora y con otros elementos, pero antes se hacía con los objetos que había a mano para imitar los sonidos. Mira cómo se hacía antes. Aprendimos a imaginar un mundo con muy poco. Los cascos del caballo. La lluvia con pequeñas. Bueno, estas imágenes son de ahora, porque en el Palacio Libertad van a ser Getatore, además una obra clásica de Gregorio Laferrer de 1904, que cuenta la historia de este hombre supersticioso. Por eso ahora comúnmente se sigue diciendo vos sos Jeta a la gente que tiene mala suerte o que es muy supersticiosa. Esto va a estar el 23 de abril, como te decía, en el Palacio Libertad. Lo van a hacer Cristina Alberó, Arnaldo André, y así como para ver. Y bueno, un poco recuperar esa magia de la radio y ver cómo se hacían esos sonidos, cómo se hacían los pasos, cómo se hacía la lluvia. Bueno, ahí lo vas a poder ver en vivo el 23 de abril, Palacio Libertad. Las entradas desde 2 horas antes en el mismo lugar las podés retirar. El jefe de gobierno, Jorge Macri, volvió a reclamar por la deuda de coparticipación que la nación tiene con la ciudad. De este y otros temas hablamos cuando volvemos de la pausa. El jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, volvió a reclamarle a Nación la deuda por la coparticipación. A poco más de un mes de las elecciones para legisladores porteños, Jorge Macri participó de un almuerzo que organizó el Club Rotary de Buenos Aires y de un discurso en el que aseguró haber disminuido el gasto público en 9% y cuestionó a La Libertad Avanza por criticar su gestión en la ciudad mientras busca un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. El jefe de gobierno también destacó la importancia del diálogo y dijo que ser moderado no es ser tibio. Además, pidió el traspaso de la terminal de ómnibus de Retiro y el puerto de Buenos Aires y reclamó el pago de la deuda por el recorte de fondos de la coparticipación realizado en 2021. Por la noche reiteró este reclamo en una entrevista en televisión. Una pregunta interesante para que nos contesten los candidatos de La Libertad Avanza y del kirchnerismo. La coparticipación que le deben a la ciudad, porque estamos todos esperando con ansias que se confirme el préstamo del Fondo Monetario, que dicen que serían 12.000 millones de pesos, de dólares, etc. A la ciudad de Buenos Aires le deben a hoy 6.000 millones de dólares. Entonces, quienes generaron esa deuda y quienes hoy deberían de cancelarla, yo quiero saber qué piensan. Bien. Que le digan a los porteños, ¿le van a devolver esa plata a la ciudad de Buenos Aires o no? Por su parte, el presidente del PRO, Mauricio Macri, cuestionó a La Libertad Avanza por haber elegido a la ciudad como eje de confrontación y no haber llegado a un acuerdo con el PRO. Responsabilizó a Karina Milei y criticó la candidatura al legislador de Manuel Adorni. En este sentido, advirtió que el peronismo puede ganar las elecciones. No estamos seguros de ganar, porque dividiendo el voto como se está dividiendo a los libertarios, digamos, la elección va a ser muy difícil porque hay un núcleo kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ganar el peronismo? Y sí, por supuesto. Ellos tienen un techo, piso de 26, 27, 28 puntos. Entonces, en la división de los otros votos, puede ser que el resultado nos lo termine posicionando primero, por más que sea algo tal vez simbólico, pero la verdad es que no está bueno, porque nos hemos pasado todos estos años poniéndole un límite al kirchnerismo de la ciudad de Buenos Aires y los libertarios han entrado a la cancha para fortalecer, de cierta manera, la presencia de los kirchneristas en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el peronismo de la provincia de Buenos Aires sigue negociando para evitar una ruptura interna. Después de que Axel Kicillof anunciara el desdoblamiento de las elecciones, el kirchnerismo está definiendo si insiste con la ley de concurrencia para que el 26 de octubre sea el único día de comicios. También está evaluando una lista de unidad, ya sea con desdoblamiento o elecciones concurrentes. Ayer, el gobernador bonaerense estuvo en un congreso de la UOM y afirmó que la unidad es el camino y que el gobierno de Milei es el único adversario.
Hemos fijado fechas ya para un proceso electoral. En ese proceso electoral, nuestra propuesta es defender al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Defender a la provincia de Buenos Aires es defender un modelo de país y es defender a la Argentina. La unidad que está expresando el movimiento obrero es también el camino para enfrentar a Milei. Un gran frente que le ponga freno al gobierno de Milei, que contenga a todos los sectores. Esa unidad nos tiene que dar la fortaleza para mostrarle al pueblo que hay una alternativa a las políticas de miseria, de hambre y de entrega. Iniciamos una campaña electoral. El único problema grande que tenemos, el único adversario grande que tenemos es el gobierno de Milei y sus políticas. No hay otro adversario. Volvemos a hablar del paro general de esta jornada. En Bahía Blanca debieron suspender el servicio de algunos colectivos por ataques a piedrazos. Cerca de 15 unidades de distintas líneas fueron agredidas. La primera hipótesis que se baraja es que se trataba de alguna facción sindical que pretendía que los colectivos se sumaran a la medida de fuerza. Luego de que la Unión Tranviarios Automotor decidiera no adherir, se conocieron estos ataques y la organización ordenó a los choferes volver a las empresas. Y la CGT se pronunció mediante un comunicado en redes sociales sobre los hechos y repudiaron los actos de violencia, haciendo un llamado a la justicia a que se investigue y se encuentren los responsables por lo que ocurrió, decíamos, en la ciudad de Bahía Blanca. Y vamos a hablar y a felicitar ahora a una colega conductora del Canal de la Ciudad, a Cristina Mucci, que recibió, Nieves, una distinción en el Festival Shakespeare de Buenos Aires. Así es, Cristina Mucci, nuestra compañera que está en Los Siete Locos todos los sábados desde las 12:30 en el Canal de la Ciudad, fue distinguida en el Festival Shakespeare Buenos Aires, que se realizará hasta mediados de mayo. En este festival, mira, como para que tengas una idea y te invite también a poder ir, vas a poder ver obras de teatro, películas de las obras de Shakespeare, textos recitados por actores como por ejemplo Antonio Grimau y charlas desde los 1.000 pesos las entradas. Así que es una buena opción para pasear un rato y conocer sobre este autor. Y como te decía, Cristina Mucci, de la conductora de Los Siete Locos desde hace 38 años, desde el año pasado aquí en el Canal de la Ciudad, recibió esta distinción y lo agradeció. Quiere decir que acá están presentes mis compañeras de colegio con las cuales empezamos a leer a Shakespeare hace tantos años y les agradezco tanto que estén acá, como a tantos amigos, a Martín Cabrales que nos apoya en el programa, en Los Siete Locos en esta nueva etapa, Eduardo Cura, el director del Canal de la Ciudad que también nos está acompañando, bueno, y a tantos más. Así que muchísimas gracias. Patricio, de verdad, gracias. Vamos a hablar ahora, Nieves, de otra destacada mujer. Hoy se estrena un documental sobre Susana Rinaldi. Así es, Susana Rinaldi Libre se llama el documental, que se va a estrenar hoy a las 21:40 en la Sala Teatro Alvear en el marco del Bafisi. Vamos a ver algunas imágenes y mientras te cuento quiénes lo hacen y de qué trata. De nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo. Este documental está dirigido por Isabel Marcerano y con guión y producción de Alex Oliver, que destacaron el espíritu libre y comprometido de Susana Rinaldi. Y a lo largo de los 89 minutos que dura este trabajo, que también se va a poder ver además de hoy, sábado y domingo en el Bafisi, lo podés buscar ahí en bafisi.org, cuenta un poco la historia de Susana Rinaldi, cómo se fue haciendo lugar en un mundo mayormente masculino como es el tango, sus inicios en el teatro, sus inicios después también de la mano de Vergara Leumann en La Botica del Ángel. Va a contar también con testimonios, bueno, de ella, por supuesto, y además de sus hijos, Ligia, y su hijo, que van a estar hablando sobre ella y sobre cómo es tener a Susana Rinaldi como madre. La hacemos juntas.
Así que yo no puedo hacer esa película sola. Y a lo mejor... Escuchando Uno con la Tana Rinaldi, veamos cómo va a estar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Esta tarde una máxima de 24 grados y a la noche se esperan 20 grados ya sin lluvias. Mañana viernes se espera una mínima de 18, una máxima de 24 con el cielo nublado. Y el sábado vuelven las lluvias y las tormentas con 18 grados también de mínima y máxima de 24. Y el domingo, ya sin lluvias pero nublado, tendremos una mínima de 13 y una máxima de 23 grados. Nosotros hasta aquí hemos llegado, por supuesto mañana tempranito a las 7 de la mañana junto a Nieves y Virginia Porcela nos volvemos a encontrar. Se quedan en el canal de la ciudad, por supuesto se pueden seguir informando 20:30, Silvina Brandimarte y Jorge Elías y nosotros nos reencontramos mañana a las 12. Chau.